y Colombia ha hecho un reconocimiento y una felicitación por esta medida, se declaró a la minería ilegal como una amenaza para el Estado. Quiero mencionarles a todos nuestros seguidores en YouTube y también acá que nos están siguiendo en Instagram a través de @visionariasdc, que estamos en vivo con el canciller de la República, Juan Carlos Holguín. Canciller, hay algo que me preocupa. Mientras por un lado nos reunimos y hacemos compromisos y todo, por otro lado, hace 2 días el presidente Gustavo Petro presentó una propuesta para legalizar pequeños cultivos de coca, 10 hectáreas. ¿Cuántos cultivos de 10 hectáreas va a legalizar? Y no sé, yo encuentro una contradicción allí. O sea, el gobierno colombiano, y lo digo yo sé que usted no lo puede decir, pero no ha sido capaz de resolver el problema social de las personas que se dedican a cultivar coca. No les dieron otra alternativa, ni, digamos, veo que no tiene ninguna otra alternativa este nuevo presidente. El presidente anterior, el presidente Iván Duque, les ofreció el oro y el moro y tampoco les cumplió. Es gente que necesita trabajar y está frente a cultivo café, que no me da nada ni para vivir, o cultivo coca, que es muy lucrativo para mí y para mi familia. Entonces, para mí es demagógico esto, y además no sé, es una falta de compromiso y respeto con nosotros, que somos los que sufrimos las consecuencias de esa crisis social y de que sigan con los cultivos de coca. Le decía en la respuesta a la última pregunta, hay una diferencia en la perspectiva del cultivo de coca, y esa diferencia es respetable. En el foro de Davos, donde estuvimos Ecuador y Colombia, y sobre todo en el momento de la agenda más importante para América Latina, que es la parte de América Latina, el presidente Lasso y el presidente Petro presentaron de manera pública su diferencia sobre esa perspectiva de la producción. El presidente Petro tiene una perspectiva, como menciono, respetable. Yo no puedo dar un criterio de juzgamiento sobre la medida, de que hay que ir hacia un proceso de industrialización de cultivos, haciendo un recambio del cultivo, como usted lo menciona. Él ya no habla de café, él habla de productos como cacao, y él menciona que el rol de Europa desde la perspectiva de la lucha conjunta contra el narcotráfico es ayudar al proceso de industrialización para iniciar de cierta manera un cambio en todo el encadenamiento productivo. En nuestro caso tenemos una perspectiva distinta, que es la que ha tomado el presidente Lasso desde el día 1, viendo lo que teníamos. Janet, hay que entender, y yo aquí puedo dar un testimonio personal. Tuve el honor de haber sido designado para algunos ámbitos de la transición, usted recordará, y cuando recibimos el primer briefing de algunas de las agencias de cooperación de Ecuador junto con el presidente, vimos una realidad que no era la que se nos entregaba en la documentación oficial. Por eso el presidente Lasso, el primer día de gobierno, llamó al COSEPE. Y esa realidad es la operación de las estructuras de tráfico de drogas y de otras actividades ilícitas en nuestro país con completa libertad. Y en un territorio como el ecuatoriano, lo que nosotros podríamos determinar es que estamos a tiempo de poder parar este flagelo. Siempre habrá la discusión de si lo que se conoce como la guerra contra las estructuras funciona o no, pero nosotros creemos que hay que quitar de raíz este problema en el Ecuador. Y esto tiene que ver con una perspectiva de defensa y de respuesta en términos militares de seguridad a la operación de estas estructuras. En el caso de Colombia se está haciendo una nueva apuesta. Hicimos un sobrevuelo hace pocas semanas con el presidente Lasso, con el secretario de Seguridad Pública del Estado, con el ministro de Defensa, ministro de Ambiente, de Agricultura, y uno vuela por el río Mataje, y es evidente el cultivo de coca a un lado del río. Claro. Y usted conoce más que yo por su actividad periodística de tantos años allí, y tantas visitas. Canciller, yo llevo 32 años trabajando y ese panorama sigue igual. Y de nuestro lado, palma u otro tipo de agricultura, y uno se pregunta el por qué, y la respuesta correcta es la que siempre da nuestro ministro de Defensa, es la presencia militar allí.
que Exacto. Colombia no la tiene. Y estamos hablando de un río de un ancho de menos de, Claro, están de prácticamente 4 acá. metros. Pero, Es así. pero entonces, finalmente, tarde o temprano, ¿van a poner militares ahí en esa zona para poder, digamos, ayudarnos un poco a, a frenar? De eso se trata los planes conjuntos que hemos determinado y va a haber en este momento un trabajo fluido con mucha cooperación internacional también, porque hoy, ¿qué es lo que sucede? Ecuador se convierte nuevamente en un país de tránsito de esa droga que sale o que se produce en Colombia. Nosotros seguimos muy de cerca, por supuesto, el proceso de paz, puesto que al momento que se anuncia en Colombia que se determinarán ciertos territorios para los grupos que entran en el proceso de paz, obviamente tenemos un trabajo de prevención para que no vengan hacia nuestra frontera y hay mucha información compartida, pero por el otro lado creemos que precisamente este diálogo fluido que tenemos ahora entre países nos permitirá hacer un mejor trabajo de control en frontera. Vamos a construir nuestro Centro Nacional Fronterizo en Mataje. En los próximos días iniciamos este proceso, es uno de los compromisos de Ecuador y creemos que ese control militar conjunto nos permitirá de cierta manera revisar en 3 meses, que es el compromiso, si logramos una baja del tránsito de drogas desde Ecuador. Hábleme un poco más de este centro de control en Mataje, que de nuestra parte nunca ha habido, o sea, justamente, algo tan, una estructura. Siempre se dice Mataje está en el Ecuador, pero el Ecuador no está en Mataje, eso siempre uno de los compromisos que teníamos ambos países en la relación bilateral es tener nuestro CENAF en Mataje. ¿Cuál es el problema? Que hoy toda la infraestructura está del lado colombiano, que tiene muchos problemas de seguridad. Entonces, tanto funcionarios ecuatorianos como colombianos no tienen las seguridades de poder trabajar con tranquilidad en ese centro fronterizo. De tal manera que lo que hemos acordado es que se construya del lado ecuatoriano en este momento un centro nacional fronterizo que nos permita tener presencia del Ecuador y de Colombia allí de manera conjunta. Y esto de cierta manera va a formalizar un trabajo migratorio, militar, de control aduanero en frontera. Esto va a ser, digamos, van a tener ahí militares armados también y todo, porque pues ya se convierten en un blanco.